Hola, muy buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que se están conectando desde las distintas divisiones y proyectos de nuestra corporación. Vamos a dar inicio a nuestro segundo webinar en el marco de la estrategia corporativa de seguridad, salud ocupacional y bienestar. El tema que tenemos hoy es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo y sus efectos no solo impactan la salud física y mental de quienes consumen, sino que también a su familia, su entorno laboral y la comunidad. Vamos a revisar este tema en base a la evidencia, vamos a aclarar ahí varias dudas, las más frecuentes, y también trataremos de derribar algunos mitos y paradigmas que existen respecto del consumo de alcohol y drogas y cuál es su impacto tanto en la salud como en la seguridad de las personas. Para esta oportunidad tenemos a un invitado especial, el doctor Raúl Olivares, quien es psiquiatra, tiene una larga trayectoria y experiencia clínica y además es el jefe de salud mental del Hospital Clínico FUSAT. Así que le doy una gran bienvenida, doctor Olivares. Muchas gracias por poder acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Ignacio. Agradezco esta oportunidad para poder compartir algunos conocimientos respecto de este tema tan interesante que es los problemas que ocasiona el alcohol y las drogas en el trabajo. De nada, doctor, para ya entrar en materia y vamos ya viendo todo el material que nos trae, yo quisiera iniciar con una pregunta que tiene que ver que cuando abordamos los temas de alcohol y drogas muchas veces principalmente se asocia a controles y cumplimiento normativo, pero desde una mirada quizás más preventiva, ¿por qué es importante poner el foco en la salud, el autocuidado y la prevención? Bueno, es importante partir teniendo claro cuál es el efecto que tiene el alcohol, porque es lejos la droga más importante y es la única droga legal y por lo que ayuda también, ¿no es cierto?, a que sea la más difundida. El alcohol se considera que tiene un efecto potencialmente adictivo y cuando se ingesta es excesiva y prolongada, puede ser nociva para la salud. Y tenemos claro que las consecuencias sociales del consumo son muy importantes y son responsables de enormes pérdidas sociales y económicas, tanto para las personas como para la sociedad. La próxima. Y este es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solamente de Chile, digamos. Cuando se analiza cuál es la carga mundial de las enfermedades, se estima que entre las personas de 15 a 39 años el consumo de alcohol no reporta beneficios, solamente riesgos. Y es el principal factor de mortalidad prematura y discapacidad global entre los 15 y los 49 años. Y representa el 10% de todas las muertes en este rango de edad a nivel mundial. Y cuando su inicio temprano en la adolescencia se asocia directamente con la aparición de secuelas cognitivas y de conducta a largo plazo. Además, que hay que tener presente que el alcohol suele ser el inicio de pasar a otras drogas. La próxima. Y también, bueno, se ha visto en Chile, en una encuesta de Senda, que el 8,2% de los encuestados mayores de 17 años con licencia de conducir admite haber conducido bajo los efectos del alcohol en los últimos años. Y este comportamiento es mayor en los hombres que en las mujeres. Y las consecuencias todos las conocemos cuando escuchamos los reportajes de los accidentes que se producen en las carreteras, con graves consecuencias tanto de muerte como de discapacidades. Entonces, nos queda claro que el tema del alcohol es un gran problema.
cuando uno no sabe tomar en forma adecuada. Y se ha visto que en el caso de los trabajadores hay 3 rubros que concentran la mayor consumo, digamos, que son la minería, la construcción y el transporte. Y acá se ha visto que un 59,7% está presente el alcohol, el tabaco 34,6% y la marihuana 12,2%. Y por lo tanto, este es un tema bastante preocupante. Sin lugar a dudas, doctor, estamos frente a un problema pandémico. En ese contexto, ¿cómo una persona podría reconocer que su relación con el alcohol está comenzando a ser un problema? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que cuando uno consume por muchos años el alcohol, finalmente llega a ser una persona alcohólica. Y el alcoholismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por una perturbación fundamental del sistema nervioso central que se manifiesta por grupos de síntomas y signos corporales que le confieren un carácter imperioso al deseo de seguir consumiendo alcohol. Sin embargo, durante muchos años se le dio mucha importancia al alcoholismo, pero la verdad es que ya desde hace tiempo se ha tenido en cuenta que los mayores problemas que ocasiona el alcohol tienen que ver con personas que no son alcohólicas, pero que están consumiendo en forma anormal. Vamos a ver en las siguientes imágenes cómo nos podemos aproximar a eso. Hay una escala que se conoce como EVA, donde si uno, esto se puede aplicar, cada uno puede contestar esto. Si hay 2 afirmaciones positivas o más, entonces significa que puede tener un problema de consumo con el alcohol. ¿Cuáles son las preguntas? Por ejemplo, ¿ha tenido problemas con su familia o amigos a causa del trago? ¿Ha perdido amigos por el trago? ¿Ha tenido ganas de disminuir la cantidad de alcohol que bebe? ¿Le ha ocurrido en ocasiones que sin darse cuenta termina tomando más de lo que piensa? ¿Ha tenido que tomar alcohol en las mañanas? ¿Le ha ocurrido que al despertar, después de haber bebido, recuerda solo parte de lo que pasó? ¿Le molesta que lo critiquen por la forma que toma? Esta encuesta no es para diagnosticar si uno es alcohólico o no, es para tener presente si hay elementos preocupantes para analizar la forma en que uno está bebiendo. Y en la próxima imagen vamos a ver cuáles son las características del beber. Se considera que una persona bebe normalmente, primero, cuando ya tiene 18 o más años, y que lo hacen de una manera controlada, por cierto, sin dependencia, o sea, sin necesidad de consumir alcohol. Lo realiza libremente, por así decirlo. Y esto lo hace lo hace con comida, o sea, el estómago está con comida, no está vacío, y a pequeños sorbos. Y puede alternar bebidas no alcohólicas con alcohólicas y por ningún motivo debe embriagarse. Y esta forma de beber no genera problemas en su vida familiar, ni de pareja, ni laboral, ni social. Este sería el perfil de una persona que bebe en forma normal. Y el gran problema que hay es el bebedor problema, porque estas personas en general sienten la necesidad de consumir alcohol por distintas razones. Utilizan el alcohol para alterar el ánimo, o sea, para mejorarlo, para calmar la ansiedad, para conciliar el sueño, muchas veces para poder decir cosas que sin alcohol no se atrevería a decir. Y
como necesitan contactarse con el alcohol, lo consumen rápidamente, prácticamente al seco, porque lo que quieren es sentir el efecto del alcohol circulando en su cuerpo. Y esto es lo que genera la mayor cantidad de problemas. Entonces es muy importante poder saber si está teniendo una conducta anormal de beber para poder buscar ayuda. Ahora, Súper interesante, doctor, ahí marcar esa diferencia. En respecto a eso, ¿por qué pequeñas alteraciones podrían transformarse en un riesgo importante, sobre todo en actividades de alto estándar de seguridad como la minería? bueno, vamos a ver ahí en la próxima lámina que el alcohol puede provocar mucho daño a nivel pulmonar, a nivel del cerebro, disminuye la motivación, la memoria, la coordinación y el control, el daño hepático, también puede contribuir a tener enfermedades de cáncer o de transmisión sexual, enfermedades cardíacas con hipertensión, arritmia, que pueden llevar a un paro, trastornos de salud mental como depresión o ansiedad. Aquí, entonces hay que tener presente lo siguiente, hay un efecto que es como agudo del alcohol, pero en la medida en que esto se vaya transformando en una persona alcohólica, va a empezar a tener daños que se van produciendo a lo largo del tiempo. Interesante, doctor. Existen hartos mitos respecto del consumo. Si para usted pudiésemos revisar algunos de los que son más frecuentes o que les toca a usted desmitificar ahí en la consulta. Bueno, claro, cuando uno plantea el tema de a las personas, si efectivamente están teniendo una pérdida de control respecto de cómo están bebiendo, lamentablemente hay muchos que tienden a minimizar el consumo que tienen y les cuesta reconocer que efectivamente ellos están perdiendo ese control. Eh, por ejemplo, hay algunos que dicen, yo tomo cuando yo quiero. Ok, uno dice, pero el problema es qué cantidad toma. Hay personas que, por ejemplo, si uno habla del alcoholismo, hay personas que consideran que no son alcohólicas porque no pasan todo el tiempo tomando, pero cuando toman no pueden parar. Es lo que se conoce comúnmente como que se le calienta la jeta, el hocico, y no pueden parar. Ahí hay una manifestación de que ya esa persona ha perdido el control sobre el tema de beber. Así que eso de que las personas pueden controlar el alcohol, si es una persona que bebe en forma normal, puede ser. Pero cuando estamos como un bebedor problema y claramente cuando ya se es alcohólico, eso no es así. Eso de si consumí el día anterior, ya estoy en condiciones de trabajar, la verdad es que no es tan claro, digamos. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de alcohol que ha ingerido, de la resistencia que puede tener, ¿no es cierto?, en su metabolismo para poder haber eliminado todo el alcohol. Entonces, algunas personas pueden confiarse en que alguna vez han podido hacer eso, pero en general eh, también se conoce mucho el efecto de resaca después de cuando uno ha tomado. Entonces, tampoco uno debe creer que eso va a ser siempre así. Bueno, el tema de la marihuana es un tema muy interesante porque se ha normalizado bastante que la marihuana es, eh, no es una droga dura, por así decir, y que por lo tanto se puede tomar, se puede fumar sin mayor problema. La verdad que eso no es tan así. La marihuana, si bien es cierto, tiene un efecto menos adictivo
y de daño comparado con la pasta base, por ejemplo, con la cocaína, no es inocua, tiene sus problemas. Y los problemas son de que afecta la concentración, afecta también la voluntad de poder estar en disposición de estar trabajando, por ejemplo. Están como volados, como dicen, ¿no es cierto? La gente están en otra. Eh, entonces pueden empezar a tener problemas también de memoria. Entonces, y bueno, y en algunos casos puede tener algunos episodios de psicosis, digamos. Por lo tanto, la marihuana no es tan simple. Y ahí hay que diferenciar el uso, porque en algunos casos hay personas que están usando la marihuana para los efectos de algunos dolores, pero no es exactamente la misma marihuana que se consume para los efectos de drogarse. Entonces, hay que tener presente eso. Estamos hablando de otro de los cannabinoides que tiene la marihuana, que no tiene ese efecto psicoactivo de la marihuana que se usa para drogarse. Por lo tanto, es factible que uno pudiera llegar a usar una porción de marihuana para los efectos de los dolores, pero no tiene nada que ver con la marihuana que se usa para drogarse. Bueno, si nadie se da cuenta, no existe riesgo. Bueno, la verdad es que eso no es así. Puede ser que eso se sustente en que hay algunas veces que las personas no han llegado a las mejores condiciones a trabajar, por ejemplo, y no les ha pasado afortunadamente nada. Pero eso es de casualidad, digamos. En la medida que esta sea una conducta reiterada, tarde o temprano va a tener problemas, va a tener un accidente, y eso es lo que uno tiene que estar consciente para evitar, digamos. Muchas gracias, doctor, ahí por comentarnos respecto de algunos mitos que le ha tocado derribar en su contexto clínico. Hay una duda que yo creo que es frecuente, que nace de los trabajadores, que tiene que ver con si algunos medicamentos pueden influir en los resultados de los test de screening de alcohol y drogas. Si nos pudiese contar ahí respecto de su opinión y su conocimiento de ese tema. Bueno, efectivamente, hay algunos. A ver, partamos porque un resultado positivo en una prueba de screening no siempre significa consumo de drogas ilícitas. Los antecedentes clínicos, los medicamentos prescritos y los procedimientos de confirmación permiten asegurar una evaluación técnica, objetiva y confiable. En la próxima lámina vamos a ver algunos requisitos que se requieren cuando se hacen estos testeos, digamos. Tienen que ser aleatorios e imparciales, que garanticen un sistema de elección sin arbitrariedad, deben ser ejecutados por personal autorizado, el resultado es confidencial, se hace dentro del horario y en el lugar de trabajo, y los resultados no negativos tendrán una contramuestra. Eso es muy importante. O sea, si sale alterado, en que una explicación pudiera ser porque está consumiendo algún medicamento que puede interferir, eso no es suficiente como para sacar ninguna conclusión ni tomar ninguna decisión. Tiene que ir a una contramuestra que se hace, ¿no es cierto?, en otro equipo, y con ese resultado, si sale no negativo, entonces ahí, claro, se tendrá que analizar la situación, digamos. Entonces, respecto de eso, siempre es bueno declarar, ¿no es cierto?, los medicamentos que están tomando, para que si saliera una muestra no negativa, pudiéramos tener ese elemento como para poder ver si está incidiendo en eso o no. Pero tener la tranquilidad de que siempre va a haber una contramuestra que es la que debería poder aclarar definitivamente esa situación. Y
elementos clave para el control. Obviamente, esto tiene que ser consentido por la persona y debe estar en el contexto de una política preventiva y no como una acción aislada. Y deben estar estipulados entonces en el reglamento de higiene y seguridad que la empresa tiene. Muchas gracias, doctor. Para continuar, a su criterio, ¿cuáles deben ser los elementos más importantes a la hora de poder abordar el consumo de alcohol y drogas en un contexto laboral? Bueno, es importante que haya una política de prevención respecto de esto, digamos. Si me pasa la otra lámina, por favor. Porque esto se ha estudiado no solo en Chile, sino que en el mundo, y se ha visto que las empresas que tienen una política preventiva de educar, de capacitar a los trabajadores en los riesgos que significa el consumo. Y ahí en esto hay que ser muy categórico, digamos. O sea, la única droga legal que estamos viendo, que es el alcohol, hay que saber bien si la persona va a beber la manera correcta de hacerlo. Pero el resto de las drogas claramente en ninguna circunstancia debe ser consumida. O sea, no se puede consumir ni cocaína, ni pasta base, ni marihuana, ni ninguna de las otras drogas que están también siendo utilizadas. Sobre eso, el no es categórico y el alcohol hay que tener los cuidados que hemos estado señalando, digamos. Entonces, una política que tenga en cuenta todo esto, en que haya educación, prevención y también la posibilidad de abrir el espacio para poder ayudar a las personas que están con algún problema en este sentido, se ha visto que ayuda a poder bajar considerablemente el índice de consumo que tienen comparado con otras empresas que no se preocupan de esto, digamos. La evidencia ha demostrado, como está señalado ahí, que finalmente las organizaciones que tienen políticas y programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas tienen menor prevalencia del consumo en los lugares de trabajo. Por lo tanto, hay que hay que avanzar en tener una política en este aspecto. Ciertamente la diferencia es bastante importante a la hora de las empresas que tienen implementados estos programas y se enfocan en la prevención. Ahí, los números son diametralmente distintos de cómo le va a una empresa que implementa estos programas versus empresas que no. Así que queda eso al menos bastante claro. Doctor, para continuar, si pudiese dejar 3 mensajes a los trabajadores de la corporación en este contexto, si tuviese que elegir ahí esos elementos, ¿cuáles a su criterio crees que serían los más importantes? Bueno, cuidar la salud es cuidar el proyecto de vida. Eso es sumamente importante. Tener conciencia que todo estas, el alcohol y las drogas que hemos estado viendo, finalmente dañan la salud, pero además dañan también la relación familiar, también pueden tener impacto negativo en el trabajo y respecto de otros trabajadores a los cuales uno puede poner en riesgo, de tal manera que es muy importante eso, hay que cuidar la salud. Segundo, nadie está libre de desarrollar un problema relacionado con estas sustancias y por lo tanto pedir ayuda a tiempo puede cambiar una vida. Depende de la característica del problema que tenga, es la intensidad de la ayuda que uno puede brindar. Puede ser que baste con que tenga atención por parte de psicólogos, de psiquiatras,
A veces es necesario que estén incorporados a un programa de tratamiento de adicciones que signifique una atención ambulatoria más intensiva. A veces es necesario poder hacer una internación eh, en una clínica para poder detener la ingesta de, de la droga o del alcohol. Y en los casos ya mucho más graves, es necesario a veces también llegar a una comunidad terapéutica, que son internaciones prolongadas en otra dinámica que es diferente a la de una clínica psiquiátrica para poder llevar adelante el tratamiento. Estoy pensando no solamente en este caso en los trabajadores, sino que también en los familiares de ellos. A nosotros nos toca saber, por ejemplo, de hijos que están con este problema de adicción y en esos casos, lamentablemente, muchas veces hay que terminar mandándolo a una comunidad terapéutica. De tal manera que hay que tener esto que está señalado, cuidar la salud, tener presente de que nadie puede estar al margen de que a uno le pase algo, ya sea en lo personal o en lo familiar. Y bueno, y siempre hay que estar dispuesto a pedir ayuda. Muchas gracias, doctor Olivares, por su presentación. Sin lugar a dudas, este tema da para seguir ahí hablando muchísimo más, pero creo que pudimos abarcar al menos los elementos más importantes de este problema que usted nos mostraba, que era un problema de salud pública a nivel mundial. Quisimos dejar algunos minutos durante la presentación, ahí la gente nos podía dejar las preguntas, inclusive desde que ya empezamos a comunicar que íbamos a tener este webinar, la gente podía ir cargando sus preguntas, así que quisimos dejar esta instancia para que la gente de las distintas divisiones pudiese interactuar con usted y poder también ahí en el fondo aclarar algunas dudas que ellos tienen respecto de este tema, que obviamente es un tema que preocupa no solo a los trabajadores, sino que usted decía a sus hijos y un tema de preocupación familiar. La primera pregunta que nos hacen tiene que ver con, a su criterio, ¿qué factores hacen que una persona tenga un mayor riesgo de comenzar a consumir alcohol o drogas de forma perjudicial para su salud? Bueno, este es un tema multicausal, digamos. Cuando uno está viendo el tema desde la perspectiva laboral, en el trabajo hay factores de riesgo. Un trabajo que genere mucho estrés, el tema de los turnos, que también tiene impacto en la vida familiar, también puede generar algún riesgo para esto. También la historia personal y familiar que tengan las personas. Hay personas que tienen antecedentes familiares, de padres o tíos, en fin, que tienen problemas, o abuelos, que tienen problemas de alcohol, por ejemplo. Entonces aumenta el riesgo también de esto. En general, cuando hay experiencias que las personas no logren manejar de situaciones de estrés y que de alguna manera encuentran, especialmente cuando en el alcohol o también en las otras drogas, una manera como de evadir un poco el problema y de ahí empiezan, o sea, tratando de evadirlo al comienzo, pero después ya se transforma en una dependencia. Entonces, esos son factores que pueden estar influyendo en que las personas puedan recurrir al alcohol y a algunas drogas. Muy interesante la pregunta y la respuesta, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. Tiene relación con qué cosas podemos hacer. Es un poco la pregunta inversa que tenía que ver con los factores de riesgo. Acá es qué cosas podemos hacer para cuidar nuestra salud y evitar llegar a tener problemas relacionados con el alcohol y la droga. Bueno, yo creo que eso apunta a fortalecer la salud mental de uno y de la familia, eh, ver cómo uno puede ir enfrentando los problemas
buscar la manera de solucionarlos sin llegar a estar pasando por episodios que se cronifiquen respecto de situaciones muy estresantes, digamos. Y en ese caso, si uno está viviendo ese tipo de situaciones, bueno, recurrir a la atención especialmente psicológica, también médica, pero principalmente psicológica, como para que se pueda uno ver qué es lo que tiene que mejorar en cómo abordar los problemas. De repente, por ejemplo, la crianza de los hijos constituye un problema. Eh, cómo sortear ese periodo que yo llamo de turbulencia que significan los hijos adolescentes, eh, cómo también ir resolviendo los problemas de pareja y también, bueno, el estrés que el, el, el trabajo puede estar ocasionando. Entonces, esto apunta a que uno tiene que fortalecer su salud mental. Y entonces ahí yo digo, si uno siente que está teniendo ese problema, hay que pedir ayuda partiendo por ayuda psicológica. Muchas gracias, doctor. Ciertamente el problema del consumo no es algo aislado, sino que es un tema que tiene que ver con un ámbito mucho más integral de la salud de las personas. En ese mismo contexto, y ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta que tiene que ver con qué papel juega la familia y el entorno cercano para ayudarnos en la prevención de este tipo de problemas. Bueno, hay un tema que se me estaba quedando y son los factores culturales, digamos. Hay mucha tradición de juntarse, por ejemplo, eh, eh, en algunos momentos fuera del trabajo, pero eso no tendría nada de malo si es que uno lo hace en forma controlada, digamos. Pero habitualmente el asadito lleva de la mano el consumo del alcohol, pero el consumo excesivo de alcohol. Entonces, hay que ver también cómo uno se maneja en este ámbito de cultura, de juntarse a comer y a tomar. Eh, Ahora, por cierto que la familia juega un rol importante, digamos. Yo creo que tenemos que tener la idea de poder tener una vida sana. La vida sana también implica una alimentación sana y tener cuidado con la forma en que uno eh, consume el alcohol. El alcohol no es tan inocente como puede parecer. Hace siglos que se consume alcohol, pero en en las culturas ancestrales se consumía más bien como ritos, pero hace ya muchos años que se está consumiendo en forma mucho más periódica y se ha perdido el control de eso, digamos. Entonces, la familia, la cultura, eh, es muy importante para los efectos de poder ayudar a mantener una vida más sana y sin caer en los excesos, que finalmente los excesos de tanto repetirse hacen que uno desarrolle una adicción. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta personal, aprovechando su experiencia y trayectoria. eh, ¿Cómo ha visto la evolución de la aparición de nuevas drogas en estos tiempos? Y quizás si ha notado algún cambio en la edad de consumo, el consumo adolescente, cómo eso en la historia se ha ido modificando y si a su criterio hoy día eso termina siendo también un problema distinto de lo que antes era. Bueno, sin duda, esta capacidad de estar creando drogas nuevas es un problema, porque hay mayor oferta. Eh, Eso de alguna manera va asociado también porque desde hace un tiempo a esta parte, la generación nueva no ha
no ha desarrollado una capacidad de frustrarse y porque de alguna manera también se ha ido perdiendo los límites. Cuando uno recuerda, por lo menos yo me acuerdo cuando yo era niño, estaba estudiando en lo que entonces era la básica y la preparatoria y la humanidad, digamos, que vendría a ser, claro, la básica de ahora y la media. En los colegios y en la casa había mucho más límite. Hoy día la juventud, los niños han perdido eso y no están acostumbrados a que se les frustra. Habitualmente se les trata de dar todo lo que ellos piden, digamos. Entonces, una manera también de poder sortear eso es recurrir a estas drogas. Entonces, hace que la situación para manejar sea mucho más compleja, digamos. Eso. Muchas gracias, doctora, ahí por la respuesta y en realidad por la presentación. Es un tema sumamente interesante, ya veíamos las razones, es un tema que a uno lo puede afectar personalmente y si no a uno le afecta personalmente, también es un tema que a veces uno como miembro de la familia tiene que lidiar y resolver y algo que con lo que vamos a tener que estar navegando en estos tiempos. Así que volver a reiterarle el agradecimiento, también agradecer a toda la gente que se pudo conectar de las distintas divisiones y proyectos. La idea es que también vamos a poder enviar el material para que lo puedan revisar a través de los distintos canales de comunicación que tenemos. Como les decía en un principio, este es el segundo webinar que estamos realizando. Vamos a hacer uno mensual con distintos temas. Si tienen ahí algunos temas que quieran relevar, la idea es que los podemos ir considerando, entendiendo qué es lo que les interesa más y qué es lo que les preocupa más. Así que, nada, doctor, muchas gracias por participar, muchas gracias por entregarnos su conocimiento, por entregarnos la información y poder aclararnos muchísimas dudas que teníamos respecto del tema. Así que agradecido a los que se conectaron, que tengan buen día, buen final de turno y buen fin de semana para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por esta oportunidad.